Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a ver entonces este examencito que tenemos acá eh, del 2020, ¿no? Dice para las siguientes, para los siguientes parámetros, porque acá les puse, ¿no? Para los siguientes parámetros, indicar, dice, a qué corresponden los siguientes afirmaciones. En ese caso, la del 2020 era justamente, era un examen virtual que se tomó y había que hacerlo en la computadora. Así que yo he copiado justamente lo que tenía y bueno, después, primero le copié como le dieron, que es como yo le mandé, y después cómo lo tenían que hacer, ¿no? Porque uno tenía que indicar y teníamos que emparejar las cosas, ¿no? Por ejemplo, acá me habla del el error aleatorio, ¿sí? Ve que acá me da una serie de opciones, ¿no? Y una le corresponde a cada cosa. Nosotros tenemos, dice, para los siguientes parámetros, indicar a quién corresponde las siguientes afirmaciones. La me dice el error aleatorio. Bueno, ¿qué me afecta el error aleatorio, no? Afecta la dispersión de los valores alrededor, dice, del valor más probable. Eso es la precisión, ¿sí? El error aleatorio me afecta la precisión, pero cuando me habla de precisión, sinónimo de precisión es la dispersión de los valores. Esa era la opción en ese caso, ¿sí? El otro me hablaba de errores sistemáticos, ¿sí? Los errores sistemáticos siempre son unidireccionales, o sea, eran por exceso o por defecto. Recordemos que los errores sistemáticos eran los que me causaban más cantidad de error, ¿no? Y siempre eran por exceso, siempre o eran por defecto, ¿no? Nunca subían y bajaban como sí podía ocurrir con los errores aleatorios, ¿ah? Después me habla del coeficiente de variación, ¿sí? El coeficiente de variación, bueno, ahí me da, la opción era que se definía como la desviación, la desviación relativa, dice, expresada en porcentaje, ese era el coeficiente de variación, ¿sí? La desviación relativa expresada en porcentaje. Y lo otro que había que emparejar era la precisión. La precisión se define como el grado, dice, de concordancia entre varios resultados obtenidos al aplicar el mismo método, exactamente, ¿sí? Un método preciso justamente es ese, ¿no? Va a ser más preciso cuando es mayor de la concordancia. Y para la exactitud se tenía que emparejar, se define como el grado de concordancia entre el resultado de un ensayo y el valor de referencia. Claro, si concuerda, ¿no es cierto?, el valor de un resultado con el valor de referencia, eso es algo exacto, ¿no? Por eso ahí me habla de así. Por supuesto, si hay diferencia entre ellos, ahí teníamos lo que sería el error absoluto o el sesgo. Bueno, y ese era el punto uno. ¿Estamos con este punto? ¿Hay alguna cosita, alguna consulta, alguna duda? ¿Han marcado alguna otra cosa ustedes? No, profe. No, Así, profe. así lo hicieron, bien, bien, bien. Porque Sí. por ahí a veces uno lee y hay cosas que se parecen y bueno, confundía. Por ejemplo, acá, por ejemplo, la confusión en esa era entre la precisión y la exactitud que empezaba como con el mismo verso, ¿viste? El grado de concordancia, bueno, había que pensar un poquito. Acá me hablaba de varios resultados alrededor, bueno, eso era como la curva de Gauss, ¿ah? Por eso me está hablando de eso. Y bueno, y en ese caso la precisión. Y la exactitud era la diferencia, ¿sí? O sea, bueno, el punto 2 me decía así. Indicar dice si los siguientes errores son aleatorios o sistemáticos. Ah, yo a uno de los grupitos, de ustedes, les pasé una ejercitación. Después le paso la resolución para que lo tengan, para que lo comparen, ¿ah? Bueno, profe. Son de esos interrogatorios que tengo, así que ya le voy a pasar. A todos, por supuesto, para que lo puedan ver. Dice si los siguientes errores son aleatorios o sistemáticos. Ah, dice el uso de matraz aforado sin calibrar. ¿Qué será eso? Error sistemático.
Muy bien, perfecto, era sistemático. Diferencia de pequeña, dice entre pesada sucesiva en una balanza. Eso es Aleatorio. aleatorio, perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Dice Dice pérdida de pérdida sustancia de alrededor sustancia alrededor del trasvase. del trasvase. Sistemático. 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 Sistemático, muy bien. Sistemático, muy bien. Hay una cosita que Hay ya una me hace cosita que eco. ya me hace eco. El D dice error de paralaje. Error de Error paralaje. de paralaje. Sistemático, muy bien. Sistemático, muy bien. Pequeño cambio de Pequeño temperatura. Aleatorio. aleatorio. Aleatorio, aleatorio. Muy bien, exactamente, ¿sí? Aleatorio, perfecto, así es. Lo mismo después le paso la resolución, ¿sí? Acá lo vamos charlando y después lo mismo le paso la resolución. El punto número 3 me dice así. Si ustedes cuando rindan o si alguien se anima a sacarle una fotito, si nadie se da cuenta al examen, yo le digo más o menos cómo le fue. Ah, es para Ateneo o para los que recuperen, ¿m? Porque así es como a veces, claro, el año pasado nadie lo hizo y por eso no tenemos tantos examencitos. El punto 3 me dice así, chicos, se realizan 6 ensayos, dice, para la determinación del ácido bórico, obteniéndose, dice, los siguientes datos. ¿Ah? Eh, 95,32, bueno, 48, 95,36, 95,51, 95, 90, 95,40, ¿no? Dice calcular los límites de confianza para el 95% de probabilidad, ¿sí? Por supuesto, ahí, como me dan todos los datos, yo tengo que saber, ahí también le daban tenían la T de Tuesday, ¿no es cierto? Tenían la tablita. Entonces, ¿qué sacamos nosotros? Sacamos justamente con la calculadora, usando el modo estadístico, sacamos lo que sería el promedio y la desviación estándar. Recuerden que la cantidad de decimales que se utiliza, tanto para el promedio como para la desviación estándar, tiene que ser el mismo que los datos que estamos utilizando. ¿Ah? Bueno, en este caso me dio 95,50 y la desviación estándar 0,21. Después fuimos justamente con los grados de libertad a la tablita TD-Student, que sería, ¿cuántos ensayos son estos? A ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que los grados de libertad eran 5, 5 para el 95% de probabilidad, 2,57 saqué yo. Y bueno, y ahí aplicábamos la formulita. Límite de confianza es la media aritmética más menos, bueno, y ahí teníamos, ¿no? El valor de t, lo que es la desviación estándar sobre la raíz de 6. Este es el valor que calculamos. ¿Ah? O sea, solo hacemos este cálculo y eso es lo que colocamos más o menos el valor con dos decimales. Y por supuesto, a este valor le sumo y le resto y esos son los límites de confianza. ¿Ah? En este caso. ¿Estamos, chicas, chicos? Sí, profe. Muy bien. Bueno, el punto número 4 me decía, la siguiente fórmula dice indican, a ver, dice la siguiente fórmula, indican a qué corresponden. Claro, me daban las formulitas y acá me ponían justamente a qué correspondía cada cosa. ¿Ah? Bueno, por supuesto, tenemos que indicar. Acá tenemos esta, ¿no es cierto?, que era la desviación estándar poblacional, pero ahí solamente ponía desviación estándar para un número de ensayos mayor que 30. ¿Mm? Después tenemos acá lo que es la varianza, ¿sí? Esta era la formulita de varianza, que era la desviación, lo que sería justamente la desviación estándar elevado al cuadrado es la varianza. Después tenemos la desviación estándar relativa, que era el cociente entre la desviación estándar y la media aritmética. El rango, el valor más grande menos el valor más chico. Y bueno, y después teníamos el estimador de las desviaciones estándar,
que era para un número de ensayo menor que 30. A ver, estas fórmulas, si bien me las muestran, pero no la usamos para hacer los cálculos. ¿Ah? Ustedes eso tienen que tener en cuenta. No, no se usa para hacer los cálculos. No me muestran, pero no se utilizan para hacer los cálculos. Bien, ese era el punto 4. El punto 5 me dice así, ¿no? Bueno, había que completar esto, dice, la curva de Gauss, dice, queda definida por dos parámetros, la que representa, bueno, y ahí vieron que acá estaban, y había que colocar, ¿no? Había que emparejar. Bueno, a ver, esto queda así, ¿no? La curva de Gauss queda definida por dos parámetros. Tenemos la media aritmética poblacional, que representa, dice, la altura máxima de la curva y la desviación estándar poblacional, que representa el ancho de la curva. ¿Eh? Y eso era lo que teníamos ahí, y bueno, y con eso lo íbamos rellenando. ¿Estamos, chicas? ¿Chicos? ¿Vamos acá? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, ¿no? Y a ver qué más dice. Ajá. Y el B me decía un valor tiene una probabilidad bueno, y ahí me daban, ¿sí? Un valor tiene una probabilidad de 68,3% de caer en el intervalo, y bueno, más o menos la desviación estándar, ¿no? Cuando era 68,3% era eso, ¿no? Más o menos la desviación estándar, pero ahí me daban justamente distintos. ¿Mm? ¿Sí? Yo tenía que elegir. O sea, esto es lo que me daban ellos como dato y yo tenía que elegir cuál correspondía, ¿no? Después tenemos uno que era el 95% y el otro el 99,9% o 99,7%, ¿eh? Que era el último. Pero eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Bueno, esa era la preguntita correspondiente a la parte de estadística, ¿sí? Esa es la parte de estadística. Después tenemos las preguntas de volumetría de neutralización en medio acuoso. Dice, se desea valorar, dice, una solución de ácido fosfórico mediante el peso molecular aproximadamente al 70% con hidróxido de sodio 0,1025 normal, usando, dice, la técnica de la valoración como diprótico, ¿eh? Como diprótico. Eso me orienta, ¿no? Cuando es como diprótico, sabemos que llegamos hasta el segundo punto de equivalencia, sabemos que el peso equivalente va a ser peso molecular sobre 2 y sabemos que utilizamos como indicador la fenolftaleína, ¿no? Dice completar, dice los siguientes ítems, dice para esta técnica. Bueno, y justamente esa, ¿no? La reacción química hasta el segundo punto de equivalencia reacciona con 2 moles de hidróxido. ¿Mm? Con 2 moles de hidróxido. Llega hidrógeno fosfato de sodio más 2 de agua. El peso equivalente, peso molecular sobre 2. Punto 2. Se desea preparar, dice, 250 mililitros de solución 0,1 normal. Se pesan en balanza analítica y había que poner la fórmula, ¿no? Los agramos, el volumen, ¿no es cierto?, del matraz, la normalidad, los milipeso equivalente, que es peso molecular sobre 2000, 100 sobre el porciento aproximado, y bueno, me dio 1,7500 gramos, ¿no? Eso es lo que pesamos del ácido fosfórico, supuestamente. ¿Eh? El punto 3 dice, una alícuota de 20 mililitros en presencia de fenolftaleína, como indicador, gastan 18,30 mililitros de hidróxido de sodio. Claro, ¿por qué ponemos fenolftaleína? Por lo que me dijeron al principio, que llegamos hasta el segundo punto de equivalencia. Gastan 18,50 de hidróxido en la primera valoración y 18,40 en la segunda, ¿sí? El porcentaje peso exacto de ácido será igual a, y bueno, acá se ponía valor, pero uno lo hacía así. El porcentaje era el volumen gastado, la normalidad justamente del hidróxido, los milipesos equivalentes del ácido fosfórico, que era peso molecular sobre 2000, y 100 sobre los agramos
el volumen de matrazo del volumen de pipeta y bueno, y eso me dio ese nombre. ¿Ah? ¿Estamos, chicas? ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Con Sí, esta profe. Sí, cosita. profe. Perfecto, perfecto, chicos. Muy bien. Bueno, el otro punto. Me decía así, se desea calcular el pH de 10 mililitros de una solución de carbonato de sodio, 0,75 molar, ¿no? pK1 y pK2 me están dando, ¿sí? Se desea valorar el pH, dice. Se desea calcular el pH. Ajá. Básicamente es hidrólisis, ¿sí? Me dan solamente carbonato de sodio, 0,75, es una hidrólisis, ¿no? Y directamente la formulita de hidrólisis, pH igual a pKw más pK2 más el logaritmo de la concentración sobre 2, ¿ah? O sea que simplemente reemplazamos los valores, ¿ah? 14 más 10,30 más el logaritmo de 0,75 sobre 2 y me dio 12,08, ¿ah? Dice, además se quiere, dice, calcular el pH de la misma cuando se le agrega 50 mililitros de ácido clorhídrico 0,1 normal. Entonces ahí ya tengo una curva. ¿Ah? Ahí sacamos justamente, sacamos los milimoles para que trabajemos. Los milimoles, bueno, no lo hice acá, pero se saca, ¿no? Era la molaridad por el volumen. Era justamente 0,75 por 10 mililitros, me da 7,5 del carbonato y del ácido clorhídrico era 50 por 0,1, me da 5. ¿Mm? Por supuesto, se va el que tiene menor cantidad, se acaba, se le resta al otro los 5, me queda 2,5 y se forman 5. O sea que se me formó el buffer, ¿no? Carbonato, bicarbonato, entonces pH, bueno, había que hacer la ecuación primero, ¿ah? Y después pH igual a pK2 más logaritmo de la concentración de la base conjugada sobre el ácido. ¿Mm? Solo había que expresar acá, pero a ustedes lo van a hacer que calculemos, ¿no? Pero en ese momento había que expresar o poner la ecuación correspondiente. Seguramente B me da el D, me daba varias opciones y se elegía la opción correcta. Era así. ¿Mm? Y después el punto 8 me dice la histidina, ¿no? Dice, presenta la siguiente estructura, dice, a diferentes pH. Y a ver, acá me la estaba dando. Acá está, ¿sí? Y me daba esto. Y yo tenía que acomodar, ¿viste? Nosotros tenemos que acomodar acá, ¿ves? Había un pK1, un pK2 y un pK3, ¿sí? El pK1 era el menor valor, después el pK2 era la cadena lateral, el 6, y el pK3 era 9, ¿sí? Entonces nosotros teníamos que acomodar acá. Si, cuando uno empieza una titulación, siempre empieza con el compuesto totalmente protonado. Sí, totalmente protonado es que todos los grupos estén protonados. Eso significa que el grupo carboxilo tiene que estar protonado, el grupo amino protonado y en la cadena lateral protonada. ¿Ah? Este no es, por ejemplo, ¿ves? Totalmente protonado, este es el totalmente protonado. Mira, el grupo carboxilo está neutro, el grupo amino positivo y este positivo. O sea que comienza con más 2. Este es el que va primero. ¿Mm? Así es. Cuando comienza la titulación, por supuesto, después del primer pK1, quien actúa como ácido es el de menor pH, o sea que después se desprotona esto. Entonces el próximo tiene que dar este negativo, este positivo y positivo, ese hay que buscar. Ese sería este de abajo, ¿ves? El D, el negativo, positivo y positivo. ¿Ah? Bien, ese sería el que iría acá en el medio. Después, ¿quién sigue? Ahora, bueno, yo estoy acá. ¿Ah? Ahora, ¿quién se tiene que desprotonar? El que sigue con el otro pK, que es el de 6, este de acá. ¿Sí? El del grupo R. Este ahora tiene que, sin el protón, tiene que quedar neutro. O sea que la próxima tiene que solamente positivo acá y negativo acá. Negativo acá. Acá está. Este, ¿ves? Solamente queda esto, ¿ves? Negativo acá y positivo acá. Bien. Ese sería en que entra acá. Y el último, bueno, ya el que me queda el último es este, ¿ah? Este es neutro, neutro y este negativo. Y ahí va el C. Bueno, eso es lo que yo le acomodé acá, chicos. ¿Ah? ¿Ves?
con las dos cargas positivas, se va este de acá, queda negativo, se va esta de acá, queda así, acá está como su interior, y después ya solamente queda con la carga negativa. ¿Estamos, chicos? ¿Estamos con esto? Sí, profe. Sí, bueno, si le piden esto, siempre empiezan con el compuesto que está la máxima carga positiva, ¿sí? Básicamente es, siempre el grupo carboxilo está neutro y los grupos amino están positivos si nos tocan, ¿sí? Ahora, si yo empiezo con la carga positiva, después me fijo que el primero que pierde protón, si el grupo carboxilo pierde protón, este queda negativo. Cuando el grupo amino pierde protón, queda neutro. ¿Ah? Y esos son los conceptos. Va desde el más positivo hacia el más negativo. Yo se lo hice a todos. Yo le hice para un aminoácido básico, creo que le hice le hice para un aminoácido ácido y le hice para un aminoácido neutro. ¿Ah? Así que Miguelón también, porque lo vi en el parcial del 2022 y lo estoy viendo en este parcial también a este ejercicio. Bien, el punto isoiónico siempre se calcula entre los valores de pK donde sea neutro. ¿Ah? Por eso era entre pK2 y pK3. Acá es neutro, ¿ve? ¿Sí? Y está entre pK3 y pK2. Se hace el promedio y ahí se saca el punto isoeléctrico o punto isoiónico. Bueno, el problemita número 9 que me dice. Para determinar, dice, la cantidad de proteínas contenidas en 2,3450 gramos de forraje, se utiliza el método de Heldal, ¿sí? A. A, a continuación, dice, se describen los 3 pasos del procedimiento del método. ¿Ah? Dice, selecciona la opción correcta. Bueno, o sea que acá había que rellenar lo que faltaba, ¿no? Dice, primero se realiza una digestión, ¿sí? Cuando uno lo pone justamente al forraje, a lo que nos toca, siempre se lo ponía con ácido sulfúrico, se lo calentaba y eso era la digestión, ¿sí? Se degradaba lo que teníamos, ¿no? La digestión de la muestra nitrogenada, calentándola, dice, ebullición en presencia de ácido sulfúrico, bueno, lo que le digo, ¿eh? Concentrado y un catalizador adecuado. El otro punto, se realiza una digestión tratando el sulfato de amonio formado con un exceso de hidróxido de sodio, formando amoníaco, que finalmente se recoge sobre una solución de ácido bórico. Claro, el amoníaco es el que se destila y se lo recoge en ácido bórico, ¿no? El tercer punto dice, se valora el amoníaco formado con ácido clorhídrico estandarizado. Perfecto. Bueno, y esa era esto, ¿no? Recuerden que cuando hacíamos para determinación del porcentaje de nitrógeno o transformarlo en tema de las proteínas, todo dependía del, del producto alimenticio que se trate, el valor había una constante, una F, ¿eh? Un factor. Por supuesto, si tengo que aplicar, tengo que ver eso. ¿Estamos con ese punto? ¿Con el anterior, chicos? Sí, profe. Muy bien, muy Sí, bien. profe. Perfecto, chicos. ¿Eh? El punto 2 dice indicar el porcentaje de proteína, ahí está, era justo, de proteína de la muestra, dice, considerando que se gastó en promedio 30,60 mililitros de valorante, dice de concentración 0,1023 normal, y bueno, y me dan el factor de 5,7, ¿no? Bueno, y ahí aplicamos la formulita para calcular justamente el porcentaje de proteína, y bueno, teniendo en cuenta justamente el factor, ¿no? Acá yo ya puse el valor. Bien, bueno, y ahí viene ya el tema de gráfico, dice, de la especie química del lepta. Indicar, dice, qué porcentaje aproximado hay a pH 10 de la especie, dice, de la especie hidrógeno bersinato, ¿no? ¿Qué porcentaje hay?
Y ahí me daba a ver, ¿dónde estás? Claro, me daba el dibujito. ¿M? Y que por ahí ayer hemos hablado de este dibujito, ¿ves? O sea, cuando me piden esto, recuerden que esto es la fracción en función de pH, ¿sí? Fracción en función de... Ahora, si yo la fracción la multiplico por 100, obtengo la fracción en porcentaje. Que es lo que si me piden porcentaje, eso. Por ejemplo, me decía pH, ¿cuánto me decía? A ver cómo me estaba diciendo. A pH 10. Ah, pH 10. Muy bien. Bueno, acá estaba, a ver, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, 8, 9, 10. Acá está, ¿sí? Y me pedía de este, ¿sí? Entonces yo digo 8, 9, 10. Subo, ¿no es cierto? Y de ahí me fijo, y voy para acá y me fijo cuál es, en cuánto me da, ¿sí? Por supuesto, qué sé yo, a ver, ¿cuánto puse? O cuánto me fijé. Yo puse 70%. Bueno, seguramente, sí, recuerden que es un gráfico que yo lo hice así nada más, pero seguramente si le dan, le van a dar un gráfico un poquito más exacto, pero básicamente, ¿cómo se hace? Se usa el pH que me dicen, se asciende, ¿no es cierto? Y de ahí vamos y sacamos, ¿no es cierto?, la cantidad. Yo lo puse 0,6, pero vos, Brisa lo puso con 0,7, a eso lo multiplico por 100 y es 70%. ¿Ah? Yo lo puse como 0,6. Profe, una pregunta tonta. Sí, no, no, no Eh, es tonta la. Cuando me fijo en el pH y cuando Sí, suba, me fijo en la curva y me fijo el compuesto, digamos, que tenga la curva, ese va a predominar, ¿verdad? ¿Así era? sí, si es que si me preguntan cuáles Ajá, especies predominan, sí, o a sí, veces me preguntan cuáles especies predominan, como el de ayer, pero claro, acá me están diciendo específicamente de una especie, ¿ves? claro, Si de bien, esa. claro, acá hay dos especies, pero Sí, la que predomina es esta, y entonces por eso hemos contestado de esta. Pero si a mí me dice cuáles especies predominan, en este caso serían dos, ¿no es cierto? Sería la de este, ¿no es cierto? La del bercenato con un protón, que era un 70% o un 60% puse yo. Si yo pongo 60, el otro es 40. Si vos pusiste 70, el otro es 30, ¿ah? Porque la suma me da justamente lo que claro. es Y va a 100. predominar el que está en la otra punta, el de la derecha, digamos. Va a predominar el que esté más Ese, alto. claro, Exactamente. ese. Pero de Sí, la, y sí, la sí. otra especie, La otra especie es la que está en menos proporción. Es esta. claro, a eso me refería. Sí, es. Es, exactamente. ¿Eh? Claro. Listo. Gracias, profe. Muy bien. No, está bien, está bien. ¿Qué sé yo, ves? Si yo estoy, por ejemplo, si estamos en pH de 11, ¿ves? De un pH de 11, ya hay poquito de esta especie, que sé yo, ponerle un 0,2, y de esta otra especie va a haber un 0,8, o sea, 80% y 20%. ¿Ah? ¿Estamos, chicas, chicos? ¿Cómo es esto? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Perfecto, ¿ah? Pero así era y así preguntan, porque a veces me dicen, ¿cómo usamos ese gráfico? Y era eso nada más lo que nos estaba preguntando. Bien, bueno, como un tipo de problemita número 11, me dice así. Utilizando el gráfico, dice de punto 10, dice indicar qué especie predomina pH 6. Bueno, ese es lo mismo, ¿no es cierto? Pero a pH 6, bueno, seleccione uno más, dice, ¿ah? Bueno, y son dos, o sea, si me dice uno más, elegimos dos, los dos que predominan. Generalmente siempre son, o es uno o es dos, ¿ah? En este caso hay dos, ¿ah? El que tiene triprótico y el diprótico. Son los que predominan, dice pH 6, me decía, ¿no? A ver. El pH 4, 5, 6. ¿Ves? Acá era pH 6. Subo. Y claro, sería este de acá y este de acá. ¿Ah? No, pH 6 decía. Sí, a Sí, pH pH 6. 6. pH 6, ¿sí? Entonces pH 6. Sí, más o menos estaría bien. 4, 5, 6. ¿Sí? Sería esta especie y esta otra especie. ¿Eh? Bueno, así es como
Lo tienen que indicar, chicos, ¿ah? Bien. Después tenemos... A ver, ¿qué más me preguntaba? El punto 12. Ah, bueno, yo lo tenía como 12. Dice, completar las reacciones generales de formación de un quelato entre un ion metálico, ¿no es cierto?, cualquiera, y la sal disódica del hepta, dice, arrastrando, dice, los términos donde corresponda. Bueno, recordemos que siempre el hepta era el que tenía con dos protones, con el metal lo desplazaba los protones, y bueno, ese eran justamente lo que, o sea, los que estaban ahí para que uno lo arrastre, ¿no? Habían varias opciones, y bueno, y esta era la que correspondía, ¿eh? Esa era la que correspondía. Eh, Bueno, el punto 3 dice completar, dice las siguientes sentencias con la palabra correcta. ¿Sí? Me dice, por ejemplo, la estabilidad del quelato metal hepta dice depende de, y dependía del pH. Ustedes han visto que algunos, los que son más débiles, eh, apenas uno cambia el pH, ya se disocian, ¿sí? Por ejemplo, el calcio y magnesio generalmente trabajamos pH alcalino, ¿no? Porque el acidez lo afectaba, se disociaba. Pero había otros que eran bastante estables, como con el torio, por ejemplo, donde se podía trabajar un pH ácido, y de esa manera lo hacemos selectivo para ello. O sea que dependía del pH. A mayor concentración protón, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, ¿sí? A mayor concentración protón, si vamos al caso B, vamos con esto, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, o sea, quiere decir que tiene tendencia a que se disocie el complejo. La estabilidad del quelato torio-hepta es mayor que la del quelato magnesio-hepta, sí, porque tenía justamente un valor mucho más grande del constante, ¿no? De la PK. ¿Mm? Y bueno, y ahí teníamos justamente ese punto, ¿no? El punto 13. ¿Estamos, chicos? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, Bueno, perfecto. y el último punto que está acá marcadito dice a 50 mililitros de una solución de cromo más 3 se le agregaron 35 mililitros de hepta 0,0 molar. El exceso de hepta, dice, se valoró con 15,25 mililitros de sulfato de zinc. O sea que esto es una retrovaloración, ¿no? 0,01104 molar. Calcular, dice, los miligramos por litro de cromo más 3 presente en la muestra, ¿no? Y me dan el peso atómico. Bueno, como me pide miligramos por litro, la formulita es justamente, bueno, era una retrovaloración, ¿sí? El volumen por la molaridad de lo que agrego primero, menos el volumen por la molaridad, lo que yo agregué para valorar el exceso, que era el sulfato de zinc, por el peso atómico del cromo, en este caso, por 1000 sobre el volumen inicial, ¿sí? Si me hubiesen pedido solo los miligramos, este término no lo poníamos, ¿ah? Pero bueno, como me pidió las partes por millón, usamos eso. Y recordemos que siempre que sacamos lo que es la dureza de, de un ion en particular, siempre se trabajaba con la molaridad del hepta, ¿ah? Y solamente trabajamos con el título cuando es dureza total. ¿Estamos, chicos, con esto?